Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi cocina, pero esta vez no voy a estar cocinando. Tengo una nueva idea para una serie de vlogs. Hace mucho tiempo tengo ganas de hacer vlogs, pero que no sean vlogs individuales, sueltos, sino una serie de vlogs que tiene un tema principal. Y estuve pensándolo porque hay una cosa que tengo ganas de hacer por acá en mi cocina, que es cuidarla un poco más, hacer que sea un poquito más estética. La realidad es que esta casa, este lugar, no es un lugar en donde tenemos planes de quedarnos necesariamente toda la vida, así que no estamos seguros respecto al futuro. Por esa razón, es difícil justificar en un sentido financiero invertir mucha plata acá. Así que la serie va a ser como low budget, va a ser como una, ni siquiera renovación, va a ser como decorar de una forma amigable en el sentido de dinero, de plata, y usar eso como excusa para hacer una serie de vlogs temática. Probablemente lo haga por sectores en mi casa. Quiero iniciar con la cocina, que es uno de los lugares donde más tiempo paso. Voy a comentarles algunos problemas para iniciar y cosas que probablemente no tienen solución. Ustedes están invitados a opinar, a dar feedback de ideas, de lo que crean, pero vamos poco a poco. Esto es el capítulo 1 de introducción de Mejorando mi cocina. Bueno, hace un tiempo se rompió el vidrio de la cocina. Esto fue algo reciente que la verdad la pasé muy mal. Terminé llorando porque estaba cocinando tranquila y explotó el vidrio de acá y me asusté mucho. Fue un momento horrible. Y la verdad es que es caro reemplazarlo y es literalmente mejor reemplazar la cocina. Pero, como les decía, no es un lugar donde nos vamos a quedar. Entonces es difícil tomar decisiones. Pero la verdad que este cartón me deprime muchísimo. Así que no sé qué hacer con esto. Pero bueno, este es el problema principal probablemente de... Así que la cocina nunca se va a ver muy estética, por mucho que lo intentemos. Segundo problema que probablemente no tenga solución. Los muebles no cierran bien. No. Es un espacio viejo, la verdad. Estoy muy agradecida igual por tener este espacio, pero tiene sus problemas y esos son los problemas que diría no son solucionables. Así que bueno, es lo que tenemos. Pero hay otras cosas que podemos hacer para que sea más estético. Acerquémonos. Por acá tenemos el secaplatos, que es color verde. Acá también tenemos un pequeño tacho, que es color verde. Tiene sentido porque los muebles son color verde, pero quiero cambiar a cosas más de color negro, porque la mayoría de nuestros electrodomésticos son color negro, y así estaría más combinado. Recientemente mi mamá compró un secaplatos muy estético, así que voy a hablar con ella para que me dé recomendaciones, porque lo compró
en un lugar donde es bastante económico y lindo. Otro tacho también podría ser. Las especias están ahí y es un desastre, la verdad. No se ve nada estético este canasto de plástico. Así que bueno, sería interesante conseguir un especiero, por ejemplo, para hacer que se vea todo más lindo. Y después, bueno, hay cosas arriba de la heladera, eso es un básico que podemos sacar. Yo creo que en el episodio de hoy, el episodio número 1, lo que voy a hacer es lo básico. Vamos a empezar a sacar cosas que tengo en la cocina que no uso. Miren esto. La licuadora la uso un montón. Pero acá tengo una freidora de aire que literalmente nunca uso. Así que la debería cambiar de lugar. Acá tengo una procesadora. Nunca uso esta procesadora. Así que los primeros pasos que voy a tomar en este primer episodio va a ser eliminar lo que está ocupando espacio y no le doy uso. Para después darme cuenta de qué es lo que más uso, que sea lo más funcional posible. La licuadora la uso mucho. ¿Cómo puedo hacer para que quede de una forma cómoda, estética, visible o no visible, pero cómoda para usar? Y dentro de esta categoría de eliminar, sacar las cosas que no usamos, está el concepto de limpiar. Limpiar en profundidad. A mí me gusta mucho, la verdad, limpiar. Me gusta pasar tiempo limpiando cosas, pero lo hago de manera rutinaria. Me gustaría poder tomarme varias horas para hacer limpieza en profundidad. Limpiar bien todas las cosas. Limpiar hasta las paredes. Limpiar todo bien. Y eso va a ayudar mucho. Así que creo que en este episodio vamos a empezar con esas cosas que también va a ayudar a darme una mejor idea de qué es lo que estoy buscando. Así que bueno, tengo que ir a dar una clase, así que no voy a comenzar a limpiar o eliminar cosas ahora mismo, pero comencemos, porque para eso existe la edición. Salí de mi clase. Les voy a mostrar más horrores, más historias de terror de mi casa. Acá, arriba, tenemos las cajas de mate cocido y té. Y están ahí y se ve horrible, no solo con la procesadora que no usamos. Acá tengo una caja que es una caja para poner tés, que tiene un montón de tés viejos, que no sé si tirar todos esos tés viejos o guardarlos en otro lado y dejar solo esta caja. La debería limpiar y dejar bien. Y acá mismo poner, y ahí mismo poner los té que usamos realmente. Como eso, dejar las cosas que usamos realmente. Pero lo que voy a hacer ahora va a ser enfrentarme a este almacenamiento. Hay muchas cosas desorganizadas acá, como un tupper lleno de suplementos. No usamos tantos suplementos, solo usamos el omega 3 y la vitamina D y la vitamina B12. Así que voy a tratar de solo tener eso, lo que realmente tomamos. Y bueno, ni hablar de los cables que cruzan por mi casa, pero eso ya es otro sector, así que lo dejamos para otro momento de la serie. Vamos sector por sector, así que voy a iniciar acomodando un poco eso y con la limpieza profunda poco a poco. Voy a intentar hacer un timelapse de cómo ordeno un poco esta situación y saco las cosas que no usamos, pero creo que lo voy a hacer con mi celular y no con esta cámara porque no tiene mucha memoria y
y puede sobrecalentarse. Así que bueno, insertemos un timelapse de cómo va esta situación. Deséenme suerte y comenzamos la serie. Bueno, no sé si se aprecia la diferencia, pero hay muchas menos cosas y está todo más vacío y organizado. Así que estoy contenta con este mini progreso. Tengo que seguir todavía bastante más. Pero bueno, esto fue el primer episodio de dándole un poco más de vida a mi cocina, así que espero que hayan disfrutado de esto. Cuéntenme si ustedes están teniendo experiencias similares con esto de hacer que la casa esté más estética y decorar, organizar, ordenar, minimalismo. Los leo en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo episodio de esta serie en la cocina.